Y sobre la movilización, es verdad que ha habido movilizaciones muy intensas durante el año pasado. Sigue habiéndolas, pero con menor intensidad y descentralizadas. Hay convocadas para este 7, 8 y 9 movilizaciones en todo el Perú y mucho en Lima, en el contexto del año del golpe, como se llama este programa. Se espera que sean multitudinarias. ¿Qué pasa? Hay algunos que dicen que ahora es cuando hay que marchar porque hay que ir en contra de la fiscal Benavides y defender las instituciones. Y eso está muy bien, defender las instituciones. Pero lo que pide el Perú movilizado mayoritario no es defender las instituciones. Ese reclamo suele ser particularmente limeño, particularmente blanco y burgués. Y eso también hay que decirlo. Y uno de los errores que ha habido de esa burguesía limeña, que se expresa también en la progresía mediática que citabas hace un rato en La República, es que no han entendido que el pedido mayoritario y popular no es por defender las instituciones de la democracia, no es por defender a una Junta Nacional de Jueces o defender incluso la institucionalidad del Congreso y tal. Lo que piden en realidad es el derecho a participar políticamente, recuperar a su presidente o recuperar el derecho a voto, si queremos, y por tanto lo que piden es esa asamblea constituyente que algunos no quieren ni siquiera poner en un referéndum a debate. Y creo que ahora hay un momento y hay una oportunidad para que esos sectores clase medieros que se rehúsan a entender que ese es un pedido mayoritario que no ha cambiado desde diciembre del 2022 hasta diciembre del 2023, pues a lo mejor hay que escucharlos y entender que hay algo que se está pidiendo que no tiene que ver solo con la defensa de las instituciones, sino con la construcción de una nueva democracia donde todos aquellos que no han existido en esa democracia, los que han estado fuera de esa democracia aristocrática, por fin tomen parte, voz y voto. Y creo que estamos en ese momento, sí. Esos sectores más clase medieros se dan cuenta de que ese es el pedido, yo creo que entonces no solo se acabará con el régimen de Boluarte, sino que de verdad por fin se puede acabar con el régimen fujimorista, que eso es lo que sigue existiendo desde el 93 hasta ahora. Y esperamos. Nuevo terremoto político y judicial en Perú. Este lunes, la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. El Ministerio Público la señala como responsable, al igual que el primer ministro, de las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales a finales de 2022. El régimen que tiene a Dina Boluarte como careta legal llegó para quedarse y cumplir un objetivo prioritario: rescatar el decadente modelo neoliberal amparado en la moribunda Constitución de 1993. Hoy los poderes ejecutivo, legislativo, las Fuerzas Armadas y Policiales, los grupos de poder económico, la Fiscalía y los medios de comunicación coinciden en la tarea de recuperar el modelo, esa forma profundamente desigual de organizar la economía, la política y la sociedad que subordina el Estado al mercado, que deja a la ciudadanía desprotegida y que permite el saqueo de los recursos de la nación mientras beneficia a transnacionales y a las élites minoritarias. Ya en 2001, la caída del fujimorismo había puesto en riesgo la continuidad del modelo, pero los grupos de poder contuvieron la situación deshaciéndose de Alberto Fujimori y manteniendo el andamiaje económico e institucional plasmado en la Constitución de 1993. Hoy el desafío es más complejo. Desde 2016 el sistema político se cae a pedazos y la economía, luego de la pandemia, no termina de recuperarse. Para complicar la situación, los sectores más excluidos asumieron una politización antisistema y se movilizan exigiendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. Además, la demanda de una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución se torna mayoritaria. Esto escribía en Jacobin la dirigente peruana Anaí Durán hace algunos meses. Hoy en La Base hablamos de Perú. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de algo de lo que no está hablando casi nadie. Se cumple un año del golpe de Estado en Perú, protagonizado por Dina Boluarte, la detención del presidente Castillo, represión contra muchísimos manifestantes que tanto en la capital como en el interior del país se manifestaron exigiendo democracia. Hoy vamos a hablar de Perú. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues vamos a dar un poco de contexto y vamos a recordar cómo se produjo el golpe, la represión en las calles y un poco todo el contexto político de hace un año. Manu Levín, hoy me consta que has tenido que emplearte a fondo para elaborar la sección. Cuéntanos. Y hoy ha habido que sudar, es uno de esos días donde hay que, intentar entender algunas cosas, digamos, pequeñas, ¿no?, de detalles de la política peruana, leer los medios peruanos, pero yo creo que es interesante lo que vamos a ver, que es cómo se posicionan los medios de comunicación de la progresía y de la derecha mediática en Perú con respecto a la figura de Dina Boluarte y también con respecto a la crisis que ha estallado en las últimas horas entre la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno.
Ina Fino Génova, ¿qué nos tienes preparados hoy? ¿Dónde volamos? Bueno, vamos a ver qué ha pasado, cómo se ha legitimado a nivel internacional el gobierno de Dina Boluarte en estos últimos meses. Y hoy, como no podía ser de otra manera, este canal tan internacional, ya sabéis que aquí tenemos una rusa, un argentino, varios argentinos, también tenemos una peruana, que es Laura Arroyo, y hoy vamos a contar con ella. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Se cumple un año del golpe contra el gobierno de Pedro Castillo y de que Dina Boluarte se instalase en el Palacio de Gobierno de Perú. Y 365 días después podemos decir que el golpe ha logrado su objetivo, que la derecha peruana acumule más y más poder. Hoy por hoy cuenta con el Ejecutivo para adjudicar recursos, con la Fiscalía y el Poder Judicial para criminalizar a sus adversarios políticos y garantizar su impunidad, con las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir, con el Congreso para bloquear un adelanto electoral y con los medios de comunicación para instalar un relato que les sea favorable. Todos ellos coinciden en una cosa, la necesidad de recuperar el modelo neoliberal plasmado en la Constitución fujimorista de 1933 y por ahora parece que lo van consiguiendo. No se trata solo de tomar el poder, sino de asegurarse de no perderlo. Y para ello la derecha peruana no está escatimando esfuerzos. Intervenir órganos electorales, inhabilitar a los adversarios políticos, controlar el sistema judicial, bloquear la propuesta de adelanto electoral en el Congreso, a pesar de que el gobierno autoritario de Boluarte no alcanza ni tan siquiera el 10% de aprobación ciudadana. A pesar de eso, pretenden quedarse hasta 2026. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, Sara? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de los acontecimientos del último año. El pasado 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituía a Pedro Castillo alegando una permanente incapacidad moral, con 101 votos a favor del total de 130 de la Cámara. La destitución se producía poco después de que Castillo hubiera anunciado la necesidad de convocar elecciones constituyentes. Vamos a escucharle. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. La Constitución vigente en Perú desde 1993, herencia de Fujimori, es uno de los principales impedimentos que tiene el país para avanzar democráticamente. Y una de las promesas con las que Castillo ganó las elecciones fue precisamente la de convocar una asamblea constituyente para ponerle fin. Castillo anuncia la convocatoria de una asamblea constituyente y el Congreso inhabilita por permanente incapacidad moral al presidente Castillo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la incapacidad moral es una figura que introdujo Fujimori en la Constitución peruana que permite destituir al presidente de la República si el Congreso lo considera inhabilitado para ejercer la jefatura del Estado. Perú es, de hecho, el único país del mundo en el que se puede destituir a un presidente por estar incapacitado moralmente. En la práctica, esto para lo que sirve es para que el Congreso pueda sacarse de encima a presidentes sin mayor problema. Ocurrió con Kuczynski, con Vizcarra y hasta con el propio Fujimori. Paradójicamente, aunque Perú no sea una república parlamentaria, el Congreso tiene más poder en este caso que el propio presidente votado por los peruanos. 2 horas más tarde de que el Congreso declarase su incapacidad moral, Castillo fue detenido por su propio equipo de seguridad mientras se dirigía a la Embajada de México para solicitar asilo político. Y poco después, Dina Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta, juraba como presidenta de Perú. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Bueno, pues Dina Boluarte diciendo abiertamente que Castillo fue un golpista. Menuda operación, ¿no? Bueno, no fue además la única. Diputados de distintos partidos, miembros de la Judicatura, varios ministros y embajadores y, por supuesto, la mayor parte de los medios de comunicación peruanos e internacionales calificaron el anuncio de Castillo de golpe de Estado.
Además, la policía y las Fuerzas Armadas se desmarcaron de la disolución del Congreso en un comunicado y la Organización de los Estados Americanos, la misma que justificó el golpe contra Evo en Bolivia, y Estados Unidos, como no, reconocieron la legitimidad de la nueva presidenta. Curioso, un golpe de Estado con el poder militar, el poder judicial, el poder mediático y los Estados Unidos en contra. Sí, la verdad es que es muy difícil. Bueno, bastante inverosímil que esto ocurra en América Latina, ¿no? Bueno, si de algo se puede acusar a Castillo es de haber creído que reconfigurando su ejecutivo para acercarse a las élites del país, estas le tratarían con menos hostilidad. A la vista de lo que sucedió, pues no funcionó. Las oligarquías peruanas no podían tolerar que un maestro rural, un dirigente sindical, un cholo, como dicen allá, fuera presidente del país. Bueno, ¿y cómo ha sido la gestión del gobierno autoritario de Dina Boluarte? Cuéntanos. Pues si hay una palabra que defina al gobierno de Boluarte, esa es represión. Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 49 personas han sido asesinadas por la policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno autoritario de Boluarte. Pero las cifras pueden ser mucho mayores. Se habla de más de 60 muertos y miles de heridos. La mayor parte de ellos eran trabajadores rurales e indígenas del sur del país que exigían el adelanto electoral y la renuncia de Boluarte. La presidenta de Perú no solo no ha asumido la responsabilidad de estas muertes, sino que ratificó su respaldo a las Fuerzas Armadas y, de hecho, elogió su trabajo. La policía ha tenido una conducta inmaculada durante esos 2 días. Han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos. La policía ha tenido una conducta inmaculada y ahí están los videos. El método Marlaska es internacional. Vamos a ver algunos momentos de la inmaculada conducta policial en Perú. Las imágenes pertenecen al portal de noticias Baica Perú, que recomendamos seguir a todo aquel que desee estar informado sobre lo que está sucediendo en el país. Hemos dado cuenta que al momento de disparar la policía, la bomba lacrimógena se ha entrado por el lado izquierdo del bus, ha roto una luna y ha ingresado la pastilla de la bomba lacrimógena, ha ingresado adentro del bus, ¿no? Que la gente ha salido totalmente desesperada y hemos podido ayudarla a salir del bus a muchas personas, incluso una de ellas ha salido volando por la ventana, donde acá mi compañero lo ha podido recibir para que no caiga al piso. Policía me han golpeado, hermano, como puertas, desgraciado, les ha pegado. Mira, delante de mi hija. Y ustedes disparan a diestra y siniestra. Tengo el cuerpo en la cabeza donde sea. Sean cómplices de esas basuras de mierda del Congreso, que al fin y al cabo, cuando ustedes sean investigados, ellos no van a ir presos. Bueno, escuchábamos a brigadistas voluntarios denunciando cómo se habían lanzado gases lacrimógenos dentro de autobuses donde había niños. Oíamos a una mujer contando cómo habían abierto la cabeza a su marido delante de su hija y a otra enfrentándose a la policía y denunciando los abusos. Una conducta policial inmaculada. Y por todo este trabajo inmaculado, el primer ministro, Alberto Otárola, consideró que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecían una compensación. Hemos pedido el apoyo para una solicitud de crédito suplementario para otorgarle el bono especial a nuestra heroica Policía Nacional. Un bono especial a nuestra heroica Policía Nacional, es decir, una paga extra por su gran trabajo controlando las protestas, premio a la represión. Exactamente. Durante el mes de enero de 2023 las protestas se intensificaron en la capital y otras regiones del país. En Puno, al sudeste del país, la brutalidad policial causó la muerte de al menos 18 personas. La masacre de Puno se convirtió en una de las más sangrientas llevadas a cabo por el actual gobierno. Vamos a recordar lo que dijo entonces Dina Boluarte. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Puno no es el Perú, y Ayacucho, donde asesinaron a 10 manifestantes, tampoco es el Perú, y Lima, donde la policía irrumpió violentamente en la universidad, tampoco es el Perú. Como siga el recordatorio, al final Perú, el Perú de Boluarte, se va a limitar al Palacio Presidencial, al Congreso de los Diputados, a la Corte Suprema y ya. En sus declaraciones y con el apoyo de los principales medios de comunicación, Boluarte aseguró además que las protestas estaban dirigidas por terroristas y por delincuentes, un grupo de personas radicales que se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Este intento de criminalización se acompañó desde las fuerzas del orden en las calles. Se fabricaron pruebas falsas contra los manifestantes y la policía se infiltró para incitar la violencia en las marchas.
¿Y cuáles eran las demandas de los manifestantes? Cuéntanos, Sara. Bueno, las demandas de los manifestantes, apoyados por numerosos gobiernos regionales, algunos colegios de profesionales y organizaciones indígenas y sindicatos, eran básicamente 4. 1, condena de la represión policial. 2, renuncia de Boluarte y adelanto electoral. 3, gobierno de transición. Y 4, convocatoria de una asamblea constituyente. Bueno, no parecen demandas de terroristas y narcotraficantes. A un año del golpe de Estado, la crisis en Perú está lejos de haberse cerrado. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de este mes, solo el 8% de los peruanos aprueba la gestión de Dina Boluarte. Además, casi todos los peruanos, un 91%, desaprueban el actual Congreso, el Congreso que destituyó a Castillo, y un 85% considera que no se está respetando la separación de poderes en el país. Veremos cuánto tiempo es capaz de resistir ese conjunto de instituciones ilegítimas en el Perú. Muchas gracias, Sara. A ti. Castillo es el presidente del mundo de la sierra. ¿Por qué perdió sus derechos políticos si era el presidente electo por la mayoría del pueblo? ¿Por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir a electos popularmente sin condenarlos? Y hoy vuelve, después de muchos meses, el Vicky Dávila de Perú, Philip Butters, nuestro amigo Felipe Mantequilla. Esperamos mucho de esta sección, Manu Levín. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, primero, una información importante. En las últimas 48 horas han ocurrido una serie de hechos en Perú que han movido el tablero político de ese país, justo en el contexto del aniversario del golpe que tumbó a Castillo e instaló en el poder al régimen liderado por Dina Boluarte. Voy a intentar resumir lo que ha ocurrido brevemente, porque parece un culebrón de Televisa, a mí mismo me ha costado un poco entenderlo, pero es importante tener todos los detalles de lo que está ocurriendo ahora mismo allí para saber, bueno, cómo posicionarse y cómo comprender lo que está pasando. Pues ponnos al día, Levín. Todo empezó el 5 de mayo, cuando se inició una investigación que ha durado 8 meses y que tenía carácter de secreta. Esta investigación era liderada por la fiscal Marita Barreto, quédense con el nombre. La semana pasada, el 22 de noviembre, se levantó el secreto de esta investigación y, por alguna razón que se desconoce, llegó a oídos su contenido, a los oídos de la principal involucrada en esa investigación. ¿A oídos de la acusada? ¿Quién era la acusada? Pues la acusada era nada menos que la fiscal de la Nación, la fiscal general del Estado, diríamos nosotros, ¿no? Patricia Benavides. Patricia Benavides era acusada de liderar una organización criminal y esta acusación está sustentada en una serie de pruebas que incluyen chats de WhatsApp y audios en los que su principal asesor, Jaime Villanueva, vendía favores a congresistas peruanos. Les ofrecía impunidad en sus procesos judiciales a cambio de que votaran determinadas cuestiones en el Congreso. En fin, todo un escándalo. ¿Y qué hizo Benavides cuando se enteró de todo esto antes de que se destapara la información? Pues hizo lo siguiente, convocó a una reunión de urgencia que duró desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada del lunes y tomó la decisión de despedir a las dos piezas clave en esta situación. Por un lado, despedir a su operador político y asesor, Jaime Villanueva, el que aparece en todos los chats y audios intercambiando impunidad por votos y decisiones legislativas, y por otro lado, esta es buena, decidió despedir a la fiscal que la estaba investigando, a Marita Barreto. Es lo más práctico, no complicarte la vida. Imagino que ya, con todas estas pruebas públicas, la fiscal habrá renunciado o la habrán despedido, ¿no? Pues no. Al estar acorralada por las investigaciones, Benavides salió a contraatacar y dio un mensaje a la nación rodeada de su equipo de confianza, un mensaje pregrabado en el que dijo que el operativo en su contra era un amedrentamiento, que no iba a renunciar y, esta es la clave, que presentaba una denuncia constitucional por homicidio contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y otros miembros del gobierno por graves violaciones de derechos humanos durante las protestas del inicio del año de las que nos estaba hablando Sara. Este es un poco el resumen del culebrón. Y hoy toda la prensa peruana y también la prensa internacional que habla sobre Perú, pues trata este asunto, lógicamente, así que vamos con ello, si os parece. Los medios de otros países básicamente informan sobre la denuncia de la fiscal Barreto contra la fiscal de la Nación Benavides y el contraataque de esta denunciando al gobierno. Se podrían analizar ahí también algunos sesgos editoriales, como siempre, pero es más interesante hoy analizar lo que se está diciendo sobre esto en la prensa de Perú, porque ahí hay matices interesantes.
En resumen, todos coinciden en defender la dictadura de Dina Boluarte, pero están divididos en si hay que salvar o hay que dejar caer a esta fiscal de la nación, a esta fiscal general. Vamos a empezar escuchando primero, lo prometido es deuda, a un viejo amigo de la base, Philip Butters. Este es el momento que yo estaba esperando que llegara nuestro camarada Felipe Mantequillas. Vamos adelante. En persona. Philip Butters, presentador de Willax Televisión, que es algo así como la Fox News peruana, ha salido, atención, a defender a la fiscal general. Le escuchamos en su programa Con Butters, antes de ayer. La fiscal Patricia Benavides no puede seguir conduciendo la institución, por lo que se ha dado cuenta y se está demostrando. ¿Habrá junta de fiscales? Se ha dado cuenta y ¿qué se ha demostrado? Falso. Pero espérate, pero es un fiscal, pues, Cristian. Yo soy un lego. Yo no terminé Derecho, pero tengo 2 dedos de frente. Cualquier persona, lo que se está dando y ¿qué se ha demostrado? Si hay 10 días de investigación. Nada. ¿Qué pasa si Marita Barreto después de 10 días se da cuenta que no hay nada? ¿Lo tiene que ir a su casa el señor? Te digo algo, Philip. Estoy seguro, he revisado la resolución de detención preliminar, estoy seguro que en apelación van a revocar esta detención. Bueno, pues Philip Butters y la Fox News peruana saliendo a intentar apagar el incendio que se le ha generado al gobierno de Dina Boluarte con la Fiscalía General de Perú. Así es, y escuchamos otro corte del mismo programa, aún más claro, creo yo, que el anterior. ¿Qué es lo que tendría que pasar mañana? Mantenerse la fiscal de la Nación en su cargo, resistir todo este embate que es una ola mediática, no más, no va a ser más que eso. Obviamente asesorarse de mejores personas, mejores funcionarios y dejar que las investigaciones avancen con total tranquilidad. Las grandes decisiones se toman en los platós de televisión. Mantenerse la fiscal de la nación en su cargo, resistir con total tranquilidad, todo esto es solo una ola mediática. Pues más allá de su apuesta evidente por la continuidad de la fiscal Benavides, es llamativo que esta gente es perfectamente consciente de su propio papel, del papel del poder mediático para determinar el destino político de un país. Ojalá en nuestro campo político existiera la misma conciencia. Otro gallo nos cantaría. Seguramente. Os pongo ahora un ejemplo de la posición opuesta dentro de la derecha mediática peruana. Editorial de ayer mismo del Comercio, que es quizá el diario más importante en Perú para sostener a Dina Boluarte en el poder. Terremoto en el Ministerio Público, dice el Comercio. Patricia Benavides debe dejar de ser fiscal de la nación. Esto dice el Comercio en su editorial. Ante lo ocurrido, dice este diario, algunas conclusiones son claras. En primer lugar, la señora Benavides no puede continuar a cargo del Ministerio Público. Ayer tendría que haber dado un paso al costado. Que ella y sus asesores estén implicados en una investigación por presunta organización criminal ya es suficiente para demandar su salida. Pero que haya retirado a la fiscal Marita Barreto de la labor que venía realizando, a través de una resolución firmada para más luces a la 1 de la mañana, sugiere también una obstaculización de la justicia. Bueno, clarísimo el Comercio pidiendo la cabeza de la fiscal general, y esta posición es muy significativa porque el grupo mediático del Comercio fue un actor mediático clave para upar precisamente a esta fiscal a su cargo, presentándola como la adalid de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, noticia de mayo de este año en El Correo, que es un diario del mismo grupo del Comercio. Ya veis que en Perú el poder mediático está tan repartido como aquí. Patricia Benavides: los corruptos nunca más podrán estar tranquilos porque hay un ministerio público tras sus pasos. Esto decía El Correo. ¿Y cuál es tu análisis de estas discrepancias en la derecha mediática peruana sobre la figura de la fiscal Benavides? Ilústranos. Pues parece que el bloque de poder que sostiene al régimen de Boluarte está dividido entre quienes consideran que la fiscal Benavides es un fusible quemado, como El Comercio, y también, ojo, otras voces de la propia Willax TV, como Beto Ortiz, y entre los que, por otro lado, consideran que aún puede ser útil esta fiscal en su puesto, como es el caso de Philip Butters, ¿no? Lo hemos escuchado. Pero hay que decir que esta es una discrepancia menor, de segunda línea, digamos, porque al final la discusión es si mantener a Benavides es útil o no para mantener a Boluarte, que es el punto en común y es la posición de fondo que todos comparten, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, de nuevo a Philip Butters. Todo esto último. Yo estoy seguro que esta denuncia por homicidio ni va a pasar el filtro del Congreso. Jurídicamente, ni siquiera políticamente. Jurídicamente no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí es imposible plantear siquiera la hipótesis que el Poder Ejecutivo mandó matar. Imposible. Y segundo, que el Poder Ejecutivo omitió salvar vidas en este contexto donde teníamos claros actos terroristas.
donde se puso en peligro, en grave riesgo, los activos críticos de la nación, aeropuertos, hidroeléctricas, o sea, y recordemos que los muertos, esos 60 de los que se habla, muchos de ellos son a causa de los bloqueos en carretera. O sea, esta denuncia en realidad es totalmente inoportuna. La Fiscalía de la Nación... ¡Muy débil! Bueno, queda bastante claro que sobre la fiscal Benavides se puede discutir todavía, pero sobre el blindaje mediático a Dina Boluarte, no. Sobre eso no. Y un ejemplo más de esto en el grupo del Comercio y el Correo, que antes veíamos que sí piden la salida de la fiscal de la Nación, ¿no? Dina Boluarte. Cumplimos lo que ofrecemos, somos un gobierno de hechos y no palabras. Este es el tipo de titulares que uno se puede encontrar en estos diarios. Y fijaos también en las noticias del Correo sobre Dina Boluarte, si uno busca esos términos en su web, ¿no? 3 noticias seguidas en su web. Ministro César Vázquez sobre denuncia constitucional contra Boluarte. No es casualidad. El ministro expresó su preocupación acerca de lo que percibe como una manipulación de la función fiscal que se está desviando hacia el ámbito político. Otra, que está justo debajo, Jorge Montoya sobre denuncia constitucional de Patricia Benavides contra Dina Boluarte. Es inadecuada. El parlamentario afirmó que es una táctica utilizada para desviar la atención de la investigación en su contra. Y así son todas las demás también. Vamos, que el Correo y el Comercio con todo para salvar a Dina Boluarte. Con todo, ya veis que sí. Ojo, hilando un poco más fino ahora. Diría que hay matices ahí también, porque también pueden encontrarse algunas críticas a la figura de Dina Boluarte en estos mismos medios. La sensación que da, y creo que esta es la interpretación más correcta, más fina, es que el actual gobierno no es completamente el gobierno deseado por este bloque de poder. Es una especie de fujimorismo, pero sin Fujimori. Entonces, la derecha mediática en Perú defiende al gobierno de Boluarte al tiempo que va sembrando algunos elementos de crítica a ese mismo gobierno, sus viajes al extranjero, por ejemplo, la economía, es otro ítem, que puedan permitir a medio plazo que la actual franquicia del fujimorismo pues acabe dando paso a la original, ¿no? Vamos, que me da a mí que Dina Boluarte solo es una figura que le resulta útil en este momento a estos verdaderos poderes del país. Es una marioneta que quizá cuando ya haya cumplido su función, pues igual acaba presa como Castillo para dar lugar a un gobierno del fujimorismo sin necesidad de testaferros. Al tiempo. Pero sigamos, porque, como sucede siempre, la clave de la viabilidad del régimen de Boluarte no está tanto en el apoyo indisimulado que recibe de la derecha mediática, como en la cobardía, por no decir colaboración, de la progresía mediática. Fijaos, quiero que comparemos 2 portadas de La República, el tradicional diario de la progresía mediática peruana. Portada de este mismo domingo, 26 de noviembre. La encuesta que citaba antes Sara. Desaprobación popular a Dina Boluarte, 85%. Aprobación, 8%. El 8% de aprobación popular de Dina Boluarte, que no la quiere ni su familia de presidenta, ¿no? Más o menos sería el resumen, ¿no? Pero ahí sigue. Bueno, fijaos ahora en la portada que sacó este mismo diario, La República, cuando Pedro Castillo todavía era presidente y gozaba, atención, de una popularidad que cuadriplicaba a la que ahora tiene Dina Boluarte. Renuncie, presidente Castillo. El Perú no se merece este desgobierno ni esta corrupción. Esto fue la portada de La República, insisto, cuando Castillo tenía 4 veces más popularidad que Dina Boluarte. Una portada al más puro estilo pinochetista, cabría decir también, que recuerda aquella mítica portada de La Segunda, del grupo del Mercurio de los Edwards en la víspera del golpe a Allende. Renuncie, hágalo por Chile. Vaya, cuánta impopularidad tiene que tener Dina Boluarte para que La República pida en su portada su renuncia, como hizo un presidente votado por el pueblo y con mucha más popularidad. ¿Cuánta tiene que tener? Esto de La República tiene un nombre: cooperación con el golpismo primero y cooperación después con la dictadura que sucede al golpismo. Acabemos con un ejemplo más de esta actitud de la progresía mediática. El País, del grupo Prisa, que, como sabemos, tiene un papel clave y no precisamente muy positivo tradicionalmente en América Latina. Uno de los marcos, por ejemplo, que más aparece en las piezas del País sobre Perú y Dina Boluarte es un marco positivo, y es que Boluarte es la primera mujer en ser presidenta de Perú. De hecho, así fue exactamente como tituló El País cuando Boluarte asumió el poder tras el golpe a Castillo. Dina Boluarte, primera presidenta de Perú. Pues como Meloni, ¿no? La primera mujer, primera ministra de Italia, dijeron también. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Más titulares amables del País. Dina Boluarte, 2 puntos, comillas, le hemos dado calma y sosiego al país.
La presidenta de Perú rinde cuentas sobre sus primeros 6 meses de gestión a través de un mensaje a la nación en el que se ha dirigido también a los opositores. No hay necesidad de enfrentarlos. En fin, qué gran líder y cuánta calma ha traído Boluarte a Perú. Qué poco ruido y qué bajos decibelios, ¿no? Debe ser de la escuela Roma y Beccaria también, Dina Boluarte. El País, en otras piezas, dice literalmente sobre Dina Boluarte que, cito literal, asumió la presidencia hace 10 meses tras reemplazar a Pedro Castillo, encarcelado por un frustrado golpe de Estado. Es decir, El País legitima abiertamente la operación golpista contra el presidente que fue votado por los peruanos, ¿no? Y atención también a este último titular. Dina Boluarte pide al Congreso de Perú poderes extraordinarios para controlar la seguridad. Este es el titular del País, que dice: quedará para la historia que la primera peruana en dar un mensaje a la nación con ocasión del 28 de julio, Día de la Independencia, le hablará al país durante 3 horas y 8 minutos. De nuevo aquí el marco de la primera mujer presidenta de Perú, ¿no? Y dice, en referencia a lo que ya adelantaba el titular, un fragmento de su discurso, de Dina Boluarte, fue dedicado a la solicitud de facultades legislativas. Si bien es una prerrogativa que los presidentes de la República suelen elevar ante el Congreso, lo relevante es que la mayoría de medidas que pretende impulsar Boluarte se centren en la seguridad ciudadana, en el contexto de las protestas. De las 50 iniciativas, 33 están directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia. Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presenta un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 120 días a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor dureza y eficacia a la delincuencia y la criminalidad. En ese sentido, dice El País, ha dejado entrever que los inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, son los grandes causantes del aumento de la criminalidad en Perú. Los delincuentes y criminales tienen que estar en el lugar que le corresponde. No queremos ver más malditos CRIs en las calles, robando, secuestrando a pequeños empresarios, asesinando sin piedad, actuando con total impunidad, dijo en referencia a un ampón que mató a un sereno municipal hace unos meses. La jefa de Estado ha prometido incorporar en el Código Penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en casos de flagrancia para ciudadanos extranjeros. En fin, os voy a repetir el titular del País. Lo tenemos también en pantalla. Dina Boluarte pide al Congreso de Perú poderes extraordinarios para controlar la seguridad. Yo os pregunto, ¿os imagináis cómo podría ser el titular de un medio como El País si se tratara, no sé, de Nicolás Maduro? ¿Diría El País simplemente que Maduro pide poderes extraordinarios al Congreso para controlar la seguridad? ¿O diría que Maduro se erige en tirano, acumulando poderes que no le corresponden para aumentar la represión? Porque yo me imagino algo más parecido a eso, no sé qué opinarán ustedes. Y por lo demás, pues ya han oído al País. Hay, tengo que decir, algunas críticas superficiales a su figura en muchas de estas piezas, pero El País llama presidenta a Dina Boluarte, nada de dictadura, ni de régimen, ni de golpismo, ni de deriva antidemocrática, ni de 8% de aprobación, ni de gobierno ilegítimo, ni siquiera de discurso racista cuando habla en esos términos de los venezolanos, ¿no? El País enmarca los anuncios de Dina Boluarte en términos positivos, hemos traído calma al país y sosiego, y El País, sobre todo, legitima la operación de derrocamiento de Castillo con el mismo lenguaje que usa el propio gobierno de Dina Boluarte. Pues la verdad es que con esa progresía mediática, ¿quién necesita a los Felipes Mantequillas, verdad? En fin, gracias, Manu. ¿Para qué se habla tanto de democracia? Si se tiene en la cárcel al presidente de Perú, a Pedro Castillo, que fue electo por la gente. Pero lo eligieron los pobres. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, vamos, Xavi, a Perú. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogena. Bueno, como ya se adelantó por aquí, este mes de noviembre Dina Boluarte marcó un nuevo récord, el de desaprobación. No es que en algún momento haya gozado de altos niveles de popularidad, más bien todo lo contrario, pero desde hace un tiempo lleva una rachita mala hasta para sus propios estándares. Solo un 10% de los peruanos está conforme con la gestión de Boluarte, según la reciente encuesta realizada por Perú 25, un 83% la desaprueba, el 7% restante no se decidió todavía. El último año en el que la señora Dina Boluarte usurpó el poder en el Perú para arreglarlo, su índice de popularidad no ha superado el 21%. Algo habrá hecho para merecerlo, ¿no? Algo habrá hecho. Muchas cosas en realidad ha hecho, empezando por el hecho de no haber sido elegida por ningún ciudadano para gobernar y siguiendo por la brutal represión de las protestas ciudadanas en la que organizaciones como la Comisión Interamericana de
de los derechos humanos, Amnistía Internacional o Human Rights Watch vieron indicios de ejecuciones extrajudiciales como resultado de una respuesta estatal deliberada. Sin embargo, y pese al más que obvio rechazo de su propia población, pese a las denuncias de los organismos internacionales y críticas de algunos líderes latinoamericanos, ahí se mantiene la señora, hoy mucho más fuerte y sobre todo legitimada que en diciembre de 2022. Adivinen por qué. Vientos del norte. Vientos del norte que prefieren a alguien fácilmente infiltrable, como diría Mauricio Macri, o fácilmente manejable, aún con su legitimidad cuestionada, antes que a un profe rojo como Pedro Castillo. Estados Unidos, aún con la nariz tapada, todo hay que decirlo, ha mantenido vínculos con el Perú de Boluarte a lo largo de todo este tiempo. Digo con la nariz tapada porque Estados Unidos públicamente ha cuidado bastante su imagen y no ha habido mucha palmadita en la espalda públicamente. Hace unos días renunció la que era canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, por no haber podido organizar un encuentro entre Boluarte con Joe Biden como Dios manda. Boluarte fue a Estados Unidos, dijo ahí en un evento que Perú estaba en calma y paz y luego subió esta foto en su cita con el presidente norteamericano. En un pasillo, agarrándolo de la mano, con un Biden totalmente perdido. Perdido porque mientras la Cancillería peruana presumía de esa imagen en sus redes, en la agenda de Biden ni figuraba una reunión con la mandataria peruana. Entonces, claro, de ahí la expresión en la cara de ¿quién es esta señora? Que no me suena de nada. ¿Quién es esta señora? No me suena de nada. El caso es que da bastante igual que el trato público del jefe de Estados Unidos resulte tan humillante con Dina Boluarte, porque en el fondo el apoyo tácito se mantiene. Desde el mismito inicio, con Pedro Castillo ya encarcelado, el apoyo de la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kena, a la causa de Boluarte fue el principal sostén internacional de todo lo que estaba sucediendo en ese país. Se han reunido inmediatamente después del golpe en el que la embajada estadounidense le ratificó el respaldo de Washington a la institucionalidad democrática del Perú, esa institucionalidad que sostiene que la disolución del Parlamento por Pedro Castillo es un autogolpe y su moción de vacancia es legítima. Posteriormente ha habido más encuentros, desembolsos de paquetes de ayuda e iniciativas conjuntas de colaboración en el área de seguridad. Recordemos que Perú es un aliado fundamental de Estados Unidos en la región y más desde que en Colombia ganó Gustavo Petro las presidenciales. Antes de esa victoria electoral, Colombia y Perú conjuntamente conformaban lo que se llamaba la media luna militar contra Venezuela. Ahora la media luna ya ha pasado a cuarto menguante. Así es, efectivamente. Perú ha sido uno de los principales receptores de asistencia militar de Estados Unidos, decenas de millones de dólares anuales para la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y eso sin olvidarnos de la presencia de bases militares de Estados Unidos en el país. Por más que a nivel oficial se niega permanentemente, medios peruanos calcularon al menos 10 instalaciones militares esparcidas por el territorio del país donde operan militares de Estados Unidos y la OTAN. Hace unos meses el gobierno de Boluarte, infiltrado por cierto hasta la coronilla por el fujimorismo, autorizó la entrada al país de más de 1,000 soldados de Estados Unidos para participar en ejercicios militares y para entrenar a soldados y policías peruanos durante 6 meses. Para que aprendan a reprimir todavía mejor a aquellos indígenas pobres que decidan manifestarse en contra de Boluarte. Claro, cuántas reminiscencias de la infame Escuela de las Américas. Las fuerzas estadounidenses ingresaron al país con armas de guerra, por cierto, fusiles, pistolas, lanzagranadas, escopetas, aviones, paquete completo. Hace tan solo 10 días, el canciller de Perú, Javier González Olaechea, dijo que le había planteado al secretario de Estado, Anthony Blinken, la posibilidad de crear un Plan Perú con Estados Unidos inspirado en el famoso Plan Colombia, cuyos resultados bien conocen los colombianos. Esta cooperación, como dije, tiene larga data, por lo tanto, ninguna turbulencia interna la puede vulnerar. Y como Dina Boluarte tampoco es que sea una dirigente incómoda para los intereses norteamericanos,
norteamericanos, más bien al revés, pues seguirá pese a la ilegalidad de la vacancia de Pedro Castillo y pese al saldo de víctimas de la represión estatal. O sea, no es que fuese Estados Unidos el que la trajo donde está, pero sí fue Estados Unidos el que la ayudó a estabilizarse. Y eso tuvo además consecuencias en sus relaciones con otros países, tanto regionales como internacionales. Así es, el rechazo que generó la maniobra golpista en Perú y la propia Boluarte como su abanderada hace un año ha ido quedando a lo largo de estos últimos meses en un segundo plano. Boluarte acude a la Asamblea General de la ONU, mantiene reuniones bilaterales con mandatarios extranjeros, se saca fotos con ellos, da discursos como anfitriona en foros internacionales como el reciente Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, etc. Boluarte es una más al lado de los presentes que, a diferencia de ella, fueron elegidos en las urnas. ¿Por qué es una más? Porque para ello existió una voluntad política de los Estados Unidos y de la OEA, al igual que en su momento tuvieron voluntad política para declarar a Nicolás Maduro usurpador o a Evo Morales tirano fraudulento y cortar vínculos con ellos. En el caso de Perú no sucedió, por las razones que les enumeró Ina al principio. El caso es que esto también arrastró a una parte de la izquierda latinoamericana. Gustavo Petro sigue siendo persona non grata en Perú por haber denunciado que allí hubo ruptura del sistema interamericano de derechos humanos. Andrés Manuel López Obrador sigue siendo también persona non grata por haber dado asilo en México a la familia de Castillo. Pero, por ejemplo, Gabriel Boric se ha reunido con Boluarte ya en varias ocasiones. Y tras una de esas reuniones, Castillo le envió, de hecho, un mensaje directo desde la cárcel. Las manos que usted estrecha están manchadas con sangre de mis hermanos. Comete un severo error político y moral. Así a Boluarte se le da cada vez un poquito más de oxígeno para seguir sosteniendo el relato. El cambio de gobierno en Argentina le dará otro poquito más de oxígeno en breve. De hecho, Javier Milei ya la invitó a su toma de posesión. Pero claro, una cosa son las posturas que vaya a adoptar Milei y otra que las fuerzas progresistas legitimen actores antidemocráticos. Eso es, puede gustar más o menos lo que hizo Castillo, pero fue elegido presidente y apartado mediante una maniobra político-judicial que la izquierda detecta a la primera en otras latitudes, pero que en el caso del Perú parece haber perdonado y no debería ser así. Gracias, compañera. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Bueno, hoy, como decíamos, nos acompaña aquí en el plató Laura Arroyo. Bienvenida a tu casa, a La Base. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, gracias por invitarme y por dedicarle un programa a Perú. Yo creo que allí se va a ver. Bueno, cuéntanos, con el reciente escándalo que involucra a Benavides, como explicábamos, parece que el foco en la corrupción estaría puesto en el Poder Judicial. Es probable que la saquen del cargo. ¿Esto es suficiente? ¿Cuál es el rol de Benavides en todo el bloque del régimen de Boluarte? Explícanos. En efecto, este escándalo lo que hace es que los focos estén en la pata judicial, pero pensar que esto se resuelve moviendo solamente a la fiscal de la Nación o moviendo a la pata judicial, creo que es también bastante iluso. Creo que lo que hay que entender un poco es el carácter del régimen. El carácter del régimen es bastante más amplio. Creo que se asemeja mucho a una figura mitológica que yo utilizo, que es la de la hidra. Un mismo ser, pero con muchas cabezas. Sin cada una de esas cabezas, ese ser no existe. Una cabeza es la cabeza judicial, con Benavides. Otra cabeza es la cabeza mediática que mencionaba Manu, con el Grupo El Comercio y con Willax, por supuesto. Otra cabeza es la cabeza económica, con la CONFIEP, que es el equivalente a la COE aquí, pero también con las conferencias anuales de ejecutivos, como el CADE, etcétera. Otra cabeza es la cabeza castrense y la de la Policía Nacional del Perú. Entonces, si alguna de esas cabezas no funciona, toda la hidra se ve debilitada. Lo que pasa con Benavides es que Benavides no es realmente la líder de la organización de este régimen. Es una de esas cabezas. Y por tanto, yo sí creo que es muy probable que la dejen caer porque está siendo muy incómoda y puede desangrar a la hidra, pero sí creo que esto en realidad se va a vender como una especie de victoria que no lo va a hacer del todo, porque lo que va a hacer es sostener y darle un poco más de aire a Dina Boluarte, que ahora tiene esta denuncia que le ha puesto Benavides por homicidio, pero que todo indica que el mismo Congreso no va a tramitar, porque si se va Dina Boluarte, el Congreso también tiene que irse. Y a ellos les interesa por lo menos durar una legislatura más para garantizar poder reelegirse o poder incluso instalar la bicameralidad, que es lo que están intentando hacer para poder pasar a una Cámara del Senado y no tener que irse a sus casas, ¿no?
¿Qué tal, Laura? Gracias por estar hoy aquí para arrojar un poco de luz en toda esta situación tan compleja que está atravesando tu país. Ayer se anunciaba también que quedaba en manos del juzgado decidir si indultan a Fujimori. Yo te quería preguntar si es posible que salga libre y qué consecuencias tendría esto para Boluarte en un contexto además de debilidad. Es interesante eso, porque lo de Fujimori siempre es un detalle importante. De hecho, el movimiento social y político más fuerte en el Perú es y ha sido siempre el antifujimorismo. Meter a Fujimori en la ecuación en un contexto de crisis no es menor. ¿Qué pasa? Es verdad que en términos legales no pueden hacerlo. Lo que ha hecho el TC en realidad es soltar una perlita en un momento de crisis y de caos que todos los fujimoristas están utilizando para decir que hay que indultar a Fujimori. Esto, por cierto, hizo caer a PPK, que no es menor hablar de Fujimori. Lo que yo creo es que en realidad no tiene como finalidad esto otra cosa que lograr dos cosas. La primera, una cortina de humo, para que deje de haber la atención sobre lo que está pasando con la fiscal de la Nación y con lo que está ocurriendo en general con todo el bloque del régimen, despistar y desviar la atención, hablando ahora del indulto a Fujimori posible. Y por otra pata, yo diría que es una especie de recado que le mandan a Boluarte. Así como Patricia Benavides le lanza un bluff diciéndole, uy, tú me necesitas, que si no te denuncio y te abro una investigación por homicidio, del mismo modo creo que el fujimorismo le está recordando a Boluarte que ella es la presidenta de ellos. Que ella es la presidenta de ellos y en esa línea recordarles que para ellos la pieza y una carta que pueden mover siempre es Fujimori, que de alguna manera supone que o te apoyas en el fujimorismo y respetas lo que nosotras pedimos o tú también te vas a tu casa. En realidad es un régimen tan herido que ahorita mismo se están un poco lanzando recaditos entre ellos. Esa siempre va a ser una buena noticia porque se están desangrando solos, pero ahí es verdad que lo que se necesita es movilización popular para que de verdad puedan caerse. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Justamente, ¿no? Decías antes que esta fiscal Benavides no es, digamos, la líder de ese bloque de poder. Yo me pregunto también si lo es Dina Boluarte, ¿no? Leyendo un poco, intentando leer entre líneas estos días la prensa peruana y los medios y también escuchándote, ¿no? Lo que decías ahora mismo. Entiendo que, bueno, ahora me dices también qué opinas de esto, pero que efectivamente Dina Boluarte es más bien una marioneta, ¿no? En manos de este bloque de poder, pero digamos que no es del todo la presidenta de ellos, ¿no? No sé qué opinas de eso y te quería preguntar también, digamos, ¿cuál es la posición de la calle? ¿Cuál es la posición de la gente que se sigue movilizando en la calle frente a este régimen, ¿no? Porque vemos que, bueno, dentro de la derecha hay división sobre si mantener o no a la fiscal, pero la posición, digamos, de la ciudadanía que se manifiesta es otra, ¿no? Tengo entendido. Sí, sin duda. A ver, voy por lo primero. El tipo de presidenta que es Boluarte siempre ha sido una presidenta débil. No sé si diría del todo una marioneta del poder, pero lo que ellos han encontrado en Boluarte era la útil. Ellos querían hacer un golpe contra Castillo, querían sacar a Castillo y hubieran querido poner a uno de los suyos. Pero no podían poner a uno de los suyos porque no era legítimo en términos legales. Entonces la figura que se inventó fue, mira, vamos a comprarnos a la vicepresidenta de Castillo, que eso es lo que hicieron. La compramos, hacemos con ella un pacto de impunidad, vale decir, le quitamos una denuncia que había en el Congreso contra ella, para que ella asuma y se deba a nosotros. Fue un pacto, un contubernio desde el primer momento, por eso es ilegítima desde el primer momento, porque no respondía al voto por el cual ella misma fue elegida vicepresidenta. ¿Qué pasa? Que es verdad que ellos saben que será útil hasta que deje de serlo. El momento en que Dina Boluarte deje de ser útil, no le va a caer solamente acusaciones por corrupción. La del homicidio, una verdadera y no una como la de Benavides, que solo incluye 5 casos, sino una por los 49 muertos en protestas, más los demás que han sido también muertos en el contexto de protestas, la van a llevar a la cárcel. Y ella sabe que ahora mismo, para sobrevivir, tiene que anclarse a ese Congreso mafioso, a esa hidra que decíamos del Poder Judicial, económico, mediático, etcétera, y por otro lado, ver cómo sostener el tiempo y probablemente exiliarse, porque no hay otra forma para que ella pueda mantenerse en libertad después de todo lo que ocurrió. Entonces, ella en realidad fue la tapadera del golpismo, la tapadera legal del golpismo, pero es eso, es el golpismo que fue exitoso. Y sobre la movilización, es verdad que ha habido movilizaciones muy intensas durante el año pasado, sigue habiéndolas, pero con menor intensidad y descentralizadas. Hay convocadas para este 7, 8 y 9 movilizaciones en todo el Perú y mucho en Lima, en el contexto del año del golpe, como se llama este programa. Se espera que sean multitudinarias. ¿Qué pasa? Hay algunos que dicen que ahora es cuando hay que marchar porque hay que ir en contra de la fiscal Benavides y defender las instituciones. Y eso está muy bien, defender las instituciones. Pero lo que pide el Perú movilizado mayoritario no es defender las instituciones. Ese reclamo suele ser particularmente limeño, particularmente blanco y burgués. Y eso también hay que decirlo. Y uno de los errores que ha habido de esa burguesía limeña, que se expresa también en la progresía mediática que citabas hace un rato en La República, es que no han entendido que el pedido mayoritario y popular no es por defender las instituciones de la democracia, no es por defender a una Junta Nacional de Jueces o defender incluso la institucionalidad del Congreso y tal. Lo que piden en realidad es el derecho a participar políticamente, recuperar a su presidente
constituyente, o recuperar el derecho a voto, si queremos, y por tanto lo que piden es esa asamblea constituyente que algunos no quieren ni siquiera poner en un referéndum a debate. Y creo que ahora hay un momento y hay una oportunidad para que esos sectores clase medios que se rehúsan a entender que ese es un pedido mayoritario que no ha cambiado desde diciembre del 2022 hasta diciembre del 2023, pues a lo mejor hay que escucharlos y entender que hay algo que se está pidiendo que no tiene que ver solo con la defensa de las instituciones, sino con la construcción de una nueva democracia donde todos aquellos que no han existido en esa democracia, los que han estado fuera de esa democracia aristocrática, por fin tomen parte, voz y voto. Y creo que estamos en ese momento, sí. Esos sectores más clase medieros se dan cuenta de que ese es el pedido, yo creo que entonces no solo se acabará con el régimen de Boluarte, sino que de verdad por fin se puede acabar con el régimen fujimorista, que eso es lo que sigue existiendo desde el 93 hasta ahora. Buenas compañeras, muchas gracias por estar aquí. Ha pasado ya casi un año desde ese golpe de las élites exitoso. ¿Cómo evalúas la respuesta regional y qué se necesita para que la causa de Castillo, no sé cómo llamarlo, tenga más alianzas, más apoyo? Yo creo que lo que tú has dicho en la sección es clave porque fuera de algunos contextos claves como Petro en Colombia o como AMLO en México, en realidad es bastante tibia y bastante tímida. El apoyo regional, pero en general internacional, porque pienso en España también. Nos hemos plantado en el Ministerio de Relaciones Exteriores no sé cuántas veces las comunidades de peruanos en el exterior. Da igual, en España se ha recibido. De hecho, se ha recibido a la canciller en su día, que era Ana Gervasi, en un contexto donde ya habían todos los muertos. A Otárola, el primer ministro. Se les ha recibido aquí por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya sabemos que es en eso muy PSOE también. Y entonces nos dejan bastante sin piso. Yo creo que el apoyo que ha tenido de los Estados Unidos al inicio ha sido fundamental para que pudiera alcanzar, instalar el régimen, que era muy difícil en un contexto de protestas sociales y con ya 60 muertos encima. Pero sí creo que de alguna manera se han olvidado un poco de Perú. No es como que ya no les importa tanto. Y yo creo que en ese contexto, con las movilizaciones que se vuelven a abrir, es una oportunidad para que la comunidad internacional reaccione. Estamos hablando de un régimen completamente autoritario, represivo, voraz contra los derechos humanos, pero que además no solamente lo es, y esta creo que es la clave y en España hay que entenderlo bien, no solo lo es porque son dictadores y ya está, o son autoritarios y ya está, sino que tiene una razón de ser. Y la razón de ser, el objetivo es mantener un modelo. Ese modelo neoliberal que, por cierto, está viéndose resquebrajado en otros países en la región, como en Chile cuando ganó Boric, como en Colombia cuando ganó Petro. Y creo que esa es la clave de entender que el modelo neoliberal en nuestra región se implantó con dictaduras militares, Videla en Argentina, Pinochet en Chile y Fujimori en el Perú. Y eso es lo que está en discusión. Y ahí es donde Estados Unidos no quiere soltar, digamos, lo que le queda del patio trasero. Y creo que la clave es que la comunidad internacional y sobre todo la regional entiendan que lo que está en juego no es solamente los derechos humanos en el Perú, que ya es decir bastante, o el régimen democrático en el Perú, que ya es decir mucho, sino es un modelo concreto que no afecta solo las fronteras peruanas, sino que toca a toda la región. Esa alianza regional para mí es fundamental y ojalá también desde las izquierdas en otros lugares, y pienso en Europa, pero en general una solidaridad entre pueblos pudiera permitir que en efecto se acabe con el dominio no solo del régimen, sino con la imposición de ese modelo neoliberal. Llegamos al final del programa con una canción que ha sido compuesta por Laura Arroyo, en la que 31 artistas peruanos se posicionan en contra de la dictadura. Creo que este programa se va a ver mucho en el Perú. Hasta mañana.